Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, ven a instruirnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos diga lo que tú quieres que aprendamos. Padre, borra mis iniquidades y úsame conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, esta es una parábola que está en la Biblia y que fue dejada para que nosotros conociéramos algunas verdades. Tristemente, ha habido diferentes maneras de interpretar, como siempre. Hoy vamos a darle una interpretación del fondo y quiero que me acompañen a la siguiente imagen para que veamos lo que tiene que ver con esta parábola en el objetivo de nuestro tema. Miren, si entendemos la parábola, vamos a poder comprender el propósito de la iglesia. Primero, es importante, hermanos, porque miren, si bien es cierto, ya sabemos que la parábola dice algo especial. Dice que el trigo y la cizaña deben de estar juntas. Entonces debemos de comprender el propósito de la iglesia, entonces, porque la iglesia está constituida ¿para qué? En los términos de la parábola. ¿Para qué está constituida la iglesia? En los términos de la parábola. Para que estén, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo dice la parábola? Juntos. Y si entendemos eso, tenemos que comprender que no hay manera que te vayas a una iglesia donde no haya estas dos cosas juntas, porque hay un propósito de Dios para la iglesia. Comprender el propósito de Dios para la iglesia va a ser el objetivo de este tema. Lo vamos a ver en parte de la parábola. Vamos a la siguiente lámina, por favor. A manera muy sencilla, miren, ahí están los dos. Para ustedes esta es la derecha, ¿verdad? Para mí es la izquierda. Y esta es para mí la derecha y para ustedes es izquierda. Díganme, de esas dos, la de la derecha o la de la izquierda para ustedes, ¿cuál es el trigo? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Y la derecha qué es? Cizaña. ¿Cómo lo identificaron? Por la semilla. Aquí, ¿por qué la identificaron aquí? ¿Qué es lo que les dijo que era una y otra? ¿Qué les hizo identificar? Acá. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la semilla, el fruto. Aquella no tiene nada, se ve, parecen igual, está todo, pero aquella no tiene fruto. Y está siguiente, ahí se ven las semillitas del trigo. ¿Será que eso sea suficiente para identificar? Según la parábola, así debe ser. Vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuántos de aquí son trigo? ¿Cuántos son cizaña? ¿Y los que no levantaron su mano? ¿Qué son? Miren, tenemos que entender que yo soy cizaña. En el momento en el que tú creas ser trigo, ya diste evidencia de ello. Somos cizaña. ¿Por qué? ¿Por qué soy cizaña yo?
hermana Marbella? ¿Por qué eres cizaña? ¿Por qué somos cizaña? ¿Por qué yo soy cizaña? Yomelí, ¿por qué yo soy cizaña? Cecilia, ¿por qué yo soy cizaña? Efraín, ¿por qué soy cizaña? Lidia, ¿por qué soy cizaña? Tratando de convertirme en trigo. Heidi, ¿por qué soy cizaña? Porque la cizaña tiene un propósito. Tiene un propósito. Sí, puede ser. Pero yo soy cizaña, hermano, yo soy cizaña. Porque soy pecador, porque no hay perfección. Si Dios obra en mí, me va a convertir en trigo. Pero eso, mientras, ¿quién de aquí no es pecador? ¿Quién de aquí es perfecto? Nadie. Entonces, ¿cuántos somos cizaña? Todos somos cizaña, en espera de que Dios transforme tu vida en trigo. Pero hay formas de ver. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a entrar en contexto Mateo 13, 24. Vamos a la Biblia. Vamos a ver la parábola. Mateo 13, 24. Parábola bíblica. Dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Recoged el trigo, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola. Pero como siempre, queridos hermanos, esto no fue claro. Y en el 37 al 40 dice que una vez que Jesús despidió a la gente, los discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Quiénes preguntaron que les explicaran? Los discípulos. Es decir, no estaba muy claro para los discípulos, siendo que eran los discípulos, Araceli, y no les había quedado claro. Entonces le dijeron: Jesús, explícanos. Respondiendo él, les dijo, en el versículo 37, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del diablo, del malo. El enemigo, el que la sembró, es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Siguiente
diapositiva. El que siembra, ¿quién es? El Hijo del Hombre. Miren acá en la pantalla el resumen, a ver si lo pueden alcanzar a ver. El que siembra es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ojo, acuérdense que esto se va a saber hasta el fin del siglo, hasta la siega. Así que todo esto es todavía una historia en desarrollo. Por eso que yo les decía, todavía no podemos saber, hermanos. Muchos ya estamos diciendo, ¡ay, yo soy trigo! Mira qué bonito, soy trigo. Todavía no sabemos. Todavía muchos estamos diciendo como yo, soy cizaña, mira qué cizañoso soy, como soy de cizañoso con mis hermanos. Todavía. No está, es una historia en desarrollo. ¿Cuándo se va a ver esto al final? En la siega. Siguiente. ¿Qué somos nosotros? ¿Ya vieron? Ahí vamos. Todavía no los veo muy convencidos. ¿Qué somos nosotros? Oye, no, ¿verdad? No se atreve. Vamos a ver si al final ya sabemos. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el propósito de la iglesia entonces? Miren, Juan 3, 1 al 15. Hay una historia que es relevante para este tema. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Juan 3, 1. Miren bien esta idea que les voy a presentar aquí, hermanos. La iglesia en los tiempos de Jesús. Hermanos, cuando Jesús vino a esta tierra, se hizo hombre. Ya había una iglesia, ¿sí o no? Sí. Y miren, había estos personajes que están aquí citados en 3.1. Dice que había un personaje como Nicodemo, que era de los fariseos, un principal, ¿entre quién? Entre los judíos. Es decir, ya había una iglesia y había gente más encumbrada que otros, como en nuestra iglesia. Así igual, en los tiempos de Jesús ya había una iglesia. Pregunta, hermano, ¿por qué Jesús no corrigió a esa iglesia? ¿Por qué no juntó a los 12 fariseos más pudientes de la época y los hizo sus discípulos? ¿Qué pensaron? Piénsenlo. Ya había una iglesia. ¿Por qué Jesús no llamó de los fariseos, de los principales, a los 12? ¿Cuál era el propósito de la iglesia en los tiempos de Jesús? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia en nuestros tiempos? ¿Es distinto? Cada iglesia tiene un propósito. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Dios cambia de tanto en tanto su palabra. Su palabra en esos tiempos es una, después en medio tiempos es otra, después hubo otra, y ya para los últimos tiempos va a ser otra palabra. Así dice la Biblia. ¿Cómo dice que es la palabra de Dios? Permanece para siempre. Es decir, el objetivo de la Biblia, cuando los tiempos de Jesús, de la iglesia en esos tiempos, ¿cuál era? ¿Diferente al de ahorita? Sí, era un desierto. Sí,
En efecto, Filemón, era diferente en los términos que ya actuaban, pero no en los términos bíblicos. El plan de Dios para la iglesia de ese tiempo es el mismo plan para la iglesia de ahora. Lo que hacía la diferencia, Filemón, era los que estaban a cargo. Otra reflexión. Ok, ya vimos que ahí ya había iglesia. Él no llamó a los fariseos, llamó a los 12, hizo sus discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Filemón, ¿qué hicieron los discípulos, los 12, después de que Jesús se fue? ¿Qué hicieron? ¿Se unieron a los fariseos? ¿Qué hicieron? Se desparramaron por el primer momento, pero después se unió. ¿Y formaron qué? ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Cómo la conocemos nosotros? La iglesia primitiva, ¿no la han escuchado? La iglesia primitiva, que decía que así como fueron dispersados, fueron predicando y se fue formando ¿qué? A los cristianos, fueron los primeros seguidores de Cristo. ¿Qué pasó con los fariseos y los judíos? ¿Qué dice la historia? Se anclaron en lo suyo, ahí. Entonces Jesús, había una iglesia, tenía un objetivo bíblico, pero se habían desviado y Jesús no llegó y los puso en orden y les dijo: hey, ustedes fallaron, tienen que corregirse porque ustedes son los que yo escogí. Y, o sea, no los puso en orden, les enseñó, les dijo, no quisieron. Y entonces, ¿qué salió? Los 12 y los empezaron a llamar cristianos. Pasó el tiempo. ¿Qué sucedió con los cristianos? Se volvieron otra vez a mezclar, a confundir, y ya luego se volvió a perder ¿qué? La doctrina que Jesús enseñó. Entonces, hermanos, con eso yo les quiero decir algo. El propósito de la iglesia en la Biblia que Dios nos ha enseñado es uno, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Y Jesús lo enseñó, lo practicó, lo puso en marcha. Él hizo una serie de corrección porque ese siempre fue el mensaje que tenían los judíos. Pero ellos torcieron el camino. Pero no porque Jesús no lo haya dicho, la palabra lo había enseñado, pero ellos lo comprendieron a su manera. Y entonces, cuando Jesús vino, ya estaban por otro rumbo. Luego, Él funda, enseña, hagan como yo he enseñado. Y otra vez, creció y luego, ¡wow!, se volvió a perder. Pero el objetivo sigue siendo uno solo, hermanos. Vamos a seguir. Avanza, por favor. Áreas, hermanos. Miren, en la iglesia de los judíos ya existía la mayordomía, porque ellos eran a diezmar y todo. Dice que diezmaban el comino, ¿qué otra cosa? El aceite, todo diezmaban, eran mayordomos. También eran muy observadores de la Torá, porque en ese tiempo la Torá era la ley mosaica, ¿sí? Los primeros 5 libros. Y los profetas tenían a Isaías, Jeremías, ya tenían a Daniel. Ellos estudiaban las profecías. También estudiaban o practicaban todo lo que era el santuario. Estaba vigente. Iban, hacían los sacrificios. El santuario estaba vigente. El santuario significa el plan de salvación. Ahí está plasmado en los pasos del Cordero. Ahí señalaba
que Jesús iba a llegar a morir en vez del Cordero de Dios. Ahí estaba. Pero ¿en qué lugar? ¿Qué lugar le daban a estas áreas? Y cuando vino Jesús, ¿qué les dijo? Que les hacía falta. Siguiente lámina. Apocalipsis 10:11 dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cuando dice otra vez, mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Por eso decía, ¿es uno nuevo? Ya se había desviado, pero el mensaje no cambia. Entonces cuando Jesús levanta en estos tiempos, nuevamente que se profetiza otra vez. ¿A qué se está refiriendo? Hermanos, al mismo sentido de la iglesia, pero nuevamente vez tras vez Dios nos habla y nos vuelve a traer. Así como cuando Él vino, vio que ya se habían ido por otro lado y tuvo que enderezar el rumbo. En esta ocasión nos toca a nosotros en los últimos tiempos. Nos toca a nosotros, pero no es un mensaje nuevo, exclusivo, dado, especial. ¿Me sigue? Ya se perdieron. ¿Cuál es el mensaje? Es el mismo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El que siempre le dio a su iglesia. Vamos a la siguiente. Siguiente. El Evangelio eterno. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es? ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Que la salvación está cerca, que Cristo viene pronto, que el mensaje es el mensaje de salvación. Cristo ya murió, ahora Él ya no era representado ya más por el santuario, Él se convierte en el Cordero y ahí se consuma el plan. Ahora, regresando al tema anterior de la paciencia, ¿por qué no Filemón, si ya murió Jesús y dijo consumado es, ¿por qué no ahí ya se llegó a todos? ¿Ya está consumado el plan? ¿Por qué no ahí muere, resucita con él? Vámonos, todos los que le aceptaron. ¿Por qué no? Ya está consumado el plan. Porque todavía tenía que pasar Ok. Muy bien. ¿Por qué más? si ese mismo hubiera destruido a Satanás, entonces la razón no tenía Satanás. Puede ser. Puede ser. Entre muchas otras cosas, Filemón. Pero, ¿se dan cuenta que nuevamente regresamos al mismo punto de origen? Paciencia. Todavía. Hay que esperar. Pero ya está consumado el plan. Entonces, por eso dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora está más cerca que antes. ¿Se dan cuenta? Hermanos, es el mismo mensaje. Pero a veces como iglesia nos perdemos que en la mayordomía, que en la profecía, que en ¿qué otro área estaba ahí? En la ley, en el cumplimiento de la ley. Luego vienen los problemas de que salva la ley o no salva la ley. O sea, nuestra iglesia ha pasado por eso.
Hace un tiempo me tocó estar en una reunión de un grupo separatista de la iglesia adventista. Llegaron haciéndose pasar como enviados de la Universidad de Montemorelos. Y cuando llegaron los de la asociación, los identificaron inmediatamente, que habían sido de la universidad, pero ya se habían apartado desde hace ya un buen tiempo, pero todavía se autonombraban para poder captar la atención de la hermandad. Y observé cómo los pastores del campo y esta comitiva de disidencia cambiaban opiniones. Y ellos hablaban de que la iglesia adventista había sido reconvenida en el espíritu de profecía con palabras duras del linaje de Juan. A los ministros que esto y el otro, y los regaños. Y le dice el pastor, sí, en efecto, esas palabras ahí están. Pero el evento de que se trata, que dieron origen a ese llamamiento, no es el que ustedes dicen. La base era que en ese tiempo la iglesia adventista aún no daba por cierta la verdad de la justificación por la fe. ¿Qué quiere decir, Lidia, que todavía la iglesia adventista no aceptaba la justificación por la fe? Entonces, ¿qué practicaban? ¿No? ¿Sabino? Las obras de la ley. ¿Se dan cuenta? Todavía nuestra iglesia practicaba el que había que apegarse a la ley, porque la ley, y entonces todavía no habían entendido que la ley no salva, que la ley solamente te enseña el camino, pero que nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Eso era lo que discutían. Pero este grupo lo jaló para sacar otro tema y ya lo actualizó y esto, y en ese momento vimos ese choque de conceptos, no como un concepto lo sacan y lo envían por otro lado. Es decir, lo que quiero decir en esta noche de Iglesia Manantial es que el mensaje bíblico permanece y que no debemos de confundirnos en varias otras formas que hay. La fe por obras, eso es reciente, pero ya establecimos que nadie va a ser salvo por obras. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué debemos de predicar el Evangelio? No que no vamos a ser salvos por obras. ¿Se dan cuenta? Todavía hay mensajes que, aunque deberían de estar claros en nuestra mente como iglesia adventista, aún está en duda. Aún todavía, si yo les pregunto, bueno, si no es por obras, entonces ¿para qué predicar? Y entonces hay quienes dicen, tristemente, ahí está, el hermano Alfredo ya está diciendo que para qué predicar. No lo dijo, ahí está. No, hermano, todavía nos confundimos. Todavía no sabemos cuál es el verdadero objetivo y propósito de la iglesia. ¿Para qué estamos? ¿Para hacer programas bonitos? ¿Para hacer programas de vigilia? ¿Para hacer ayunos? ¿Para qué estamos constituidos como iglesia? ¿Cuál es nuestra función? Aún no nos queda claro. Y aquí Jesús dice, desde ese entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Quién predica aquí? Jesús mismo. Ahora nosotros le vamos a decir a Jesús que ese mensaje que Él, pues sí, pero era de ese tiempo de Jesús, ahora ya no es ese mensaje, ahora ya es otro, y nos inventamos mensajes nuevos. No, hermanos, el mensaje de Jesús es vigente. A eso vino Él y a eso nos encomendó a nosotros.
No hay otro mensaje, hermano, no nos perdamos en las áreas. El mensaje para lo que Cristo constituyó la iglesia siempre ha sido el mismo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quiere que esto sea una realidad y necesita que sea predicado el evangelio a todo el mundo. Siguiente. Todas las áreas son importantes, hermanos. Mayordomía, la ley, las profecías, el santuario. ¿Quién nos enseña en cada área? Hermanos, hubo un descontento en mi ejercicio anterior en una iglesia, cuando uno de mis hermanos dijo: la iglesia debe de predicar más de profecía. No les enseña a la iglesia, no se les enseña. ¿Cuántos le han enseñado? La iglesia era una iglesia grande. Afortunadamente, eso fue un viernes. Y al sábado siguiente, a mí me tocaba predicar en el culto divino. Y yo soy predicador de oportunidades, hermano. Otro día vi mi tema y dije: esto lo tengo que agarrar. Esto salió anoche y yo hoy tengo que decir algo al respecto, porque considero que tengo algo que decir al respecto. Y entonces subí a mi tema, y estando el hermano ahí le dije: hermanito, usted anoche predicó tal cosa. Y yo anoche mismo pregunté entre los asistentes la respuesta a su pregunta, pero yo lo pregunté diferente. Usted dijo: se necesita predicar, que a la iglesia no se le predica. Y yo me fui con los dirigentes de la iglesia que estaban anoche. A todos les pregunté: ¿quién les enseñó eso que usted dice que se debe de predicar? A esos dirigentes, ¿quién les enseñó? ¿Dónde aprendieron? Le digo: ¿y saben qué me contestaron? ¿Dónde aprendieron? ¿Quién les enseñó? Nadie. Porque yo, queridos hermanos, todos esos temas también los he aprendido, pero no porque la iglesia esté atrás de mí. La iglesia toca esos puntos, pero toca todos. Si yo quiero saber más de un tema, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar que den un seminario? ¿Y si nunca lo dan? ¿Se dan cuenta? Ahora, yo repetiría esa pregunta aquí en esta iglesia. ¿Quién de aquí domina, por ejemplo, mayordomía? Vamos a decir Sabino. Todo lo que tú sabes, Sabino, de mayordomía, ¿en qué seminario lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? En mucho, claro, pero no es de que fuiste a un seminario a especializarte de eso. La ley del Pentateuco, ¿quién nos la enseñó? ¿Quién nos dio un seminario? Hermanos, de todos esos tópicos, a esas áreas, ¿sabe la manera en que se aprende? Que yo sepa y que yo le pregunte a los que le pregunte que saben de esos temas. ¿Saben qué te van a decir? Como yo te voy a decir ahorita. A mí me interesó conocer un tema y yo me fui a buscar la información y descargué seminarios y descargué todo lo que tuve que ver con eso que la iglesia ha proporcionado, y yo me puse a estudiarlo para saber de eso, con la ayuda ¿de qué? Del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando alguien se para aquí a decirte que es que la iglesia debe de... No, hermanos. Ese es trabajo de cada uno de nosotros. La iglesia tiene un propósito, hermanos. Uno solo.
es el propósito de la iglesia? Predicar a Cristo. Todo lo demás es necesario, pero ese no es el propósito de la iglesia. Eso lo tenemos que saber porque forma parte integral de nuestra vida. Pero a mí nadie me ha dado un seminario de nada, hermano. La iglesia sí los da, pero son muy acotados. Como ahorita, ya no falta que por ahí me hacen así. No hay tiempo. ¿Dónde creen que vamos a aprender aquí, hermanos? Así no se aprende. Se aprende usted con la ayuda de Dios, bajando, viendo la Biblia, estudiando. Dios es el que le enseña a usted. No nos perdamos, hermanos. Así no funciona nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene un solo mensaje, un solo propósito, y es predicar a Cristo. Esa es la razón de ser. ¿Por qué creen que el trigo y la cizaña están juntos? ¿Por qué están juntos? Porque deben de estar, porque de esa manera es como Jesús puede alcanzar a otro. Hermanos, lo peor que podemos hacer es decir, vamos a hacer una limpia de la cizaña aquí en el manantial. Eso es lo peor que se nos puede ocurrir. No, el mensaje y el propósito de la iglesia nos debiera de instar a que digamos, vamos a traer más cizaña a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que convertirla. Y ese es el trabajo que Dios ha dejado. Como iglesia, los judíos habían tergiversado eso. Y por eso el judío no se juntaba con quién, con el gentil. Dice que le era inmundicia, rebajarse. Había mal entendido el concepto. Jesús no enseñó eso. Quería que se allegaran a los gentiles, que fueran a compartir. Y ellos dijeron, no, nosotros somos judíos, nosotros somos el pueblo, los demás, allá. No se junten, que no entren acá. Habían cambiado el sentido. Queridos hermanos, a veces si nosotros perdemos de vista el porqué y el sentido de la iglesia, podemos estar nosotros pidiendo como los fariseos y los judíos del tiempo de Jesús, que no venga más cizaña a la iglesia, que se quede afuera, hay que cerrar. A ver, ¿qué atributos tiene aquí la hermana? A ver la hermana, a ver si pasa el filtro, a ver la otra, vamos a ver, o sea, nos vamos a convertir en gente que vamos a estar palomeando si puedes o no puedes estar en la iglesia. En eso vamos a terminar. Y ese no es el propósito de la iglesia. El propósito lo estamos equivocando. Jesús nos dejó el propósito. La siguiente lámina, por favor. Conclusión, mis hermanos. Comprendamos que el propósito de la iglesia es la predicación de Cristo. Y Cristo es el evangelio eterno. Siempre lo vamos a predicar. Cuando estemos en el cielo, los otros mundos, los no caídos, nos van a pedir que les prediquemos del evangelio eterno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fuiste transformado? Si desde allá, desde los mundos no caídos, nosotros los vimos a ustedes, todos eran cizaña, no había ni quién. Son los que están aquí, cuéntanos. Y entonces nosotros vamos a decir, sí, yo era cizaña en la iglesia del manantial, pero Cristo me transformó y ahora fui trigo por la gracia de Dios. Y por eso estoy aquí y doy gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, prediquemos el evangelio eterno, que es el único fin de la iglesia, de nuestra iglesia, antes, ahora y para siempre. Que Dios bendiga su palabra.